Buenas tardes, buenos días, buenas noches a todos. Muchas gracias por haber dado clic en una nueva edición de las entrevistas de Beca TV. En este momento es martes 10 de mayo. Venimos de semanas bastante complicadas en los mercados financieros y si bien hace relativamente poco que tuvimos la oportunidad a través del evento que hicimos en la Fundación Achugarri de hacerle llegar la opinión de Julio y también en aquella instancia de Ahmed Riego, creíamos que realmente ameritaba esta conversación con Julio para un poco actualizarnos en qué es lo que realmente está pasando, porque naturalmente todos los que estamos vinculados al mercado financiero estamos inquietos con lo que ha venido pasando. Y la realidad que en la dinámica de nuestras reuniones semanales de todos los días lunes, ayer Julio se presentó ante nosotros y nos dijo, bueno, el fin de semana me hice algunas preguntas que intenté contestarme para ver si logro echar luz sobre lo que está pasando. Y esas preguntas que Julio se hizo, nos parecía bueno que compartirlas con ustedes y pedirle al propio Julio que se plantee las preguntas y las respuestas para ver si nos ayuda a echar luz a todos. Así que, sin más, Julio, te doy la bienvenida, te agradezco mucho este ratito y te doy el micrófono para que nos cuentes un poco cuáles fueron esas preguntas que te hiciste y ver si las respuestas que encontraste nos pueden dar un poco más de tranquilidad. Así que muchas gracias de nuevo. Gracias, Andrés, por esta oportunidad de una especie de autoentrevista, digamos. Y bueno, sin más, la idea es justamente tratar de entender un poco mejor esta relación que hay entre la política de la Reserva Federal, la situación económica y finalmente su repercusión sobre los mercados. Recordemos que cuando la semana pasada se reunió el Comité de Política Monetaria de la Reserva Federal, era una reunión esperada con mucha expectativa. El anuncio inicial de la Reserva Federal fue con una reacción positiva por parte de los mercados, una suba que, si mal no recuerdo, llegó a estar por encima del 3% en algún momento de la jornada. Pero sorprendentemente al día siguiente el ánimo cambió totalmente, o sea, todo lo que se había ganado el día miércoles se perdió el día jueves y continuó, digamos, ese derrame en el día viernes e incluso en el comienzo de esta semana. Y lo que uno podía leer era llamativo, y de ahí, digamos, un poco esta preocupación de replantearnos la situación y tratar de hacernos estas preguntas. O sea, lo que uno encontraba en líneas generales era en primer lugar, un alto grado de ansiedad sobre esto que anunció la Reserva Federal, que parecía tranquilizador inicialmente, de repente empezó a ser visto como eventualmente insuficiente. O sea, la Reserva Federal prácticamente ya anunció que en su próxima reunión va a haber un aumento de 50 puntos básicos en la tasa de interés, pero ya el mercado empezó a decir, bueno, y no será 75, no será más, alcanzará todo esto. Bueno, eso era un primer componente de la ansiedad que estuvo detrás de la caída de los mercados en los días siguientes. El segundo, bueno, y con todo esto, la Reserva Federal le está haciendo daño a la economía, o sea, la inflación solo va a bajar a través de un proceso recesivo muy pronunciado, está haciéndole daño a la economía hoy, se lo va a hacer más adelante. Esa era como una segunda pregunta, digamos, que estaba como en la vuelta a partir de lo que uno leía de las opiniones de los medios de prensa especializados y de los distintos analistas que estos medios entrevistaban. Y después, por supuesto, el trasfondo de todo esto es, bueno, finalmente se conseguirá bajar la inflación o no, ¿verdad? Y bueno, lo que decidimos fue justamente plantearnos las tres preguntas y tratar de encontrar una respuesta para cada una de ellas, buscando elementos que a su vez, para mi sorpresa, en general no han estado presentes en las opiniones de muchos analistas. Entiendo el primer punto, o sea, bueno, la Reserva Federal se pondrá ansiosa, perderá la calma, dijo que va a actuar de determinada manera, en forma pausada, va a tirar todo eso a un costado, va a empezar a actuar de manera mucho más impetuosa, más acelerada, que es un poco lo que hay como temor en los mercados.
Bueno, ya el que ha podido interactuar o conocer un poco la actitud de Jerome Powell y los demás integrantes del directorio de la Reserva Federal, del Comité de Política Monetaria, han podido ver que Jerome Powell es cualquier cosa menos ansioso. O sea, uno podrá compartir o no la política de la Reserva Federal, pero lo cierto es que esta conducción de la Reserva Federal tiende a atenerse a un plan y seguirlo. O sea, es difícil pensar que hagan un anuncio en un mes y salgan haciendo cosas totalmente distintas en las reuniones siguientes. Más cuando, de acuerdo a lo que estamos pudiendo ver, lo que podríamos llamar normalización monetaria, o sea, esa reversión del balance de la Reserva Federal que se había expandido mucho como consecuencia de la respuesta a la pandemia y que, bueno, la Reserva Federal tiene que ahora empezar a dar vuelta atrás en lo que estaba haciendo, en lo que había llegado a armar durante ese periodo. Bueno, o sea, está transcurriendo de acuerdo a lo que uno podría esperar. O sea, si uno mira en esta gráfica, la línea naranja es la tasa de variación de los pasivos de la Reserva Federal, que es sobre lo que ella puede actuar directamente. Y ahí vemos que de tasas de crecimiento superiores al 50% interanual a fines del año 2020 y comienzos de 2021, en plena expansión monetaria como apoyo de la economía en el momento más crítico de la pandemia, eso ha venido bajando en forma sistemática. Ya hacia fines del año 2021 esta tasa de crecimiento estaba en el orden del 22%. Al final del primer trimestre de 2022 está en torno al 6%, y los datos preliminares de abril sugieren que ya estamos en una variación interanual negativa. O sea que realmente la Reserva Federal, o sea, todo lo que muestran los datos es que está haciendo una contracción de sus pasivos monetarios muy significativa. O sea que por ese lado no habría motivos para pensar, bueno, no, esto no está funcionando, hay que hacer más. No, realmente está habiendo una compresión muy importante, muy significativa del balance de la Reserva Federal. O sea, primero una desaceleración y ya hoy por hoy una variación negativa respecto al año pasado. Y a su vez, es también importante señalar, y sobre esto vamos a volver después, lo que es el dinero que le importa a la gente, ¿verdad? El dinero que circula en la economía, ya sea para necesidades de consumo de las familias o capital de trabajo de las empresas, también viene teniendo una desaceleración menos marcada, también había crecido menos que el aumento de los pasivos de la Reserva Federal. O sea, lo que habitualmente los economistas llaman M2, que son todos los depósitos en la moneda local, en este caso en dólares del sistema bancario americano, más algunos otros instrumentos muy cercanos a los depósitos. Esto pasó de estar creciendo al orden del 20%, o sea, una reacción mucho más fuerte de este indicador, de esta variable, respecto a lo que había sido luego de la crisis financiera de la década pasada. Y bueno, obviamente detrás de este 20% de crecimiento en los agregados monetarios están sin duda las presiones inflacionarias que encontró la economía norteamericana después, pero eso se redujo a una tasa que se mantuvo estable bastante tiempo en torno al 13%, que a marzo está en 10%, y que en el primer trimestre del año 2022, si uno lo anualiza, desestacionalizado, corregido por factor de estacionalidad, está en el orden del 6,7%. O sea que también hay una desaceleración en la tasa de crecimiento de la cantidad de dinero que de a poco va siendo, o sea, compatible con una proyección inflacionaria menor. Además, hay que tener en cuenta que las decisiones de política monetaria tardan en reflejarse normalmente de 6 a 9 meses en la economía, dependiendo de la economía y demás.
Con lo cual, ciertamente, la Reserva Federal no va a estar tomando sus decisiones condicionada a lo que ha sido el dato de inflación de marzo o el dato de inflación de abril, que estamos esperando para el día de mañana, digamos, en el momento que hacemos esta grabación, porque obviamente los resultados de lo que viene haciendo la Reserva Federal hasta el momento se van a ver reflejados desde la segunda mitad del año 2022. Entonces, digamos, como primera conclusión, está habiendo una contracción desde el punto de vista de la Reserva Federal que ya es significativa. No es algo que vaya a venir, que estemos asustados de las consecuencias de algo que va a venir, sino que es algo que ya ocurrió, que es algo con lo que ya la economía está funcionando. ¿Y cómo es que ha ocurrido si en realidad recién terminó el tapering, digamos, empezó allá sobre fines del año 2021, terminó en los primeros meses de 2022, y recién ahora la Reserva Federal está diciendo que va a empezar a desarmar su portafolio de bonos? ¿Cómo es posible que ya estemos encontrando registros de variaciones muy bajas o incluso negativas en el balance de la Reserva Federal respecto del año pasado? Y acá es importante tener en cuenta la descomposición de los distintos rubros que hacen al balance de la Reserva Federal. O sea, hace una lectura, digamos, de rubro por rubro, por lo menos por los rubros principales, de cuáles han sido los factores que explican este comportamiento de los pasivos de la Reserva Federal, que en definitiva terminan siendo después los factores que condicionan la situación monetaria en la economía. Entonces veamos la comparación del año 2020, donde la base monetaria, como decíamos, crecía al orden del 52%, con lo que sería la situación a diciembre de 2021, donde durante ese año 2021 esto se desaceleró a 22%, y lo que serían los últimos datos a la primera semana de mayo, digamos, que son los últimos datos que tenemos disponibles, donde ya tendríamos una variación negativa respecto del año pasado del 7,8. Bueno, ¿cómo es que se ha procesado de este más 52 a este menos 7,8 en poco más de un año de acciones de política monetaria por parte de la Reserva Federal? Bueno, lo que está aquí en la barra en naranja, hacia la derecha es variación positiva, hacia la izquierda es variación negativa. Aquí tenemos lo que fue la variación de la base monetaria, que es la barra naranja, que como ven ustedes en este año se ha vuelto negativa, mirada estos son billones de dólares en nuestra perspectiva, o sea, si esto fuera en inglés serían trillones de dólares, o sea, son millones de millones. Estamos teniendo una reducción de la base monetaria de aproximadamente 470.000 millones de dólares, contra lo que era un aumento un año y pico atrás de 1,78 millones de millones. ¿Cómo se procesa esto? En el 2020, el principal componente que llevó a la expansión del balance de los pasivos de la Reserva Federal fue la compra de títulos, ¿verdad? Del orden de 3 millones de millones de dólares. Básicamente, además, neutralizado en parte por acumulación de la cuenta del Tesoro norteamericano en el sistema de la Reserva Federal. O sea, el gobierno norteamericano tiene cuenta en los bancos centrales, como ocurre también, por ejemplo, en el caso de Uruguay, con el Banco Central de Uruguay y el Tesoro, que la tiene el Banco Central, no el Banco República. Bueno, en Estados Unidos, el Tesoro norteamericano tiene cuenta en el sistema de la Reserva Federal, y durante el año 2020, en realidad, lo que hizo el gobierno americano fue endeudarse, y el dinero que todavía no había gastado lo depositó en la Reserva Federal. Eso era, de alguna manera, como un factor que atenuó la expansión de la base monetaria
por parte de la Reserva. Obviamente, este dinero que acumuló en sus cuentas el Tesoro se lo gastó en el año siguiente y se transformó en un factor de expansión positiva. Prestemos atención a este rubro, que en el año 2020 no fue muy importante, que son lo que se llaman operaciones de repos revertidos. ¿Qué es esto conceptualmente? Un repo es una venta de títulos con pacto de recompra. Los bancos centrales suelen utilizar este tipo de instrumentos para inyectar liquidez en la economía, comprándole un título, por ejemplo, un bono del Tesoro americano a un banco. Entonces, de esa manera, en contrapartida, el Banco Central inyecta dólares, que normalmente son operaciones a un día. Al día siguiente, la institución bancaria recompra el título y de esa manera obtiene liquidez durante esa jornada. Con estos instrumentos, la Reserva Federal se asegura de que la tasa de interés que tiene como objetivo se mantenga, digamos, en el rango que la Reserva Federal tiene como objetivo. Por ejemplo, con la indicación, digamos, de esta reciente decisión de subir el rango de tasa de interés a 0,75, 1% anual, 0,75 mínimo, 1% anual máximo, los medios no suelen divulgar otro componente del comunicado que justamente instruye a la mesa de operaciones de la Reserva Federal a hacer operaciones de repos al 1%. Entonces, de esa manera, la Reserva Federal se asegura de que la tasa de interés no exceda el 1%. El repo revertido es la operación inversa, o sea, aquí el Banco Central lo utiliza para retirar liquidez de circulación cuando la tasa de interés está cayendo demasiado. Esto, ¿cómo lo hace? Bueno, justamente la Reserva Federal vende títulos de deuda en el mercado, recibe dólares a cambio y al día siguiente eso se recompra, digamos, y el precio de la diferencia entre la venta y la compra es la tasa de interés implícita en la operación. La mesa de operación de la Reserva Federal está instruida para que justamente se hagan repos revertidos a una tasa de 0,80 y de esa manera se evita que la tasa de interés caiga, la tasa de interés interbancaria caiga por debajo del 0,75% que fijó el Banco Central. Ahora, ¿qué es lo que ocurrió durante el año 2021 de manera particularmente intensa? Que la Reserva Federal debió hacer enorme, un volumen muy grande de operaciones de repos revertidos para que la tasa de interés no cayera por debajo del cero. ¿No? Recordemos que durante el año 2021 la tasa de interés estuvo entre 0 y 0,25. Bueno, para evitar que cayera por debajo del cero, la Reserva Federal tuvo que hacer un volumen de 1,7 millones de dólares, que en los hechos prácticamente anuló la compra de títulos que hizo la Reserva Federal durante ese año, del orden de unos 1.600 millones de dólares. Entonces, si prácticamente las operaciones de repos compensaron lo que pudieran ser las compras de títulos que hizo la Reserva Federal, ¿dónde estuvo la expansión de la base monetaria durante el año 2021? Bueno, básicamente retiro de la cuenta del gobierno federal del sistema de la Reserva Federal, del sistema de los bancos centrales norteamericanos. O sea que, en definitiva, prácticamente la expansión monetaria del año 2021 se explica por financiamiento del gobierno, por uso de la cuenta del gobierno federal. Entonces, fíjense ustedes que pese a que el tapering famoso recién, o sea, el dejar de comprar títulos, recién empezó a operar sobre fines del año 2021 y comienzos del año 2022, cuando uno toma en cuenta las operaciones de repos revertidos, en realidad ese tapering ya estaba hecho antes de empezar.
O sea, ya durante el año 2021 el Banco Central norteamericano vendió títulos, entre comillas, digamos, a través de operaciones repos revertidos, en un monto mayor de los títulos que había comprado. Y fíjense ustedes, ahora moviéndonos hacia el año 2022, ¿qué es lo que explica esta contracción de la base monetaria mirado con respecto a un año antes? Ya el gobierno federal se gastó lo que tenía en las cuentas, no ha seguido expandiendo la base por este motivo, o sea que este factor es prácticamente cero, pero los repos revertidos siguen siendo significativamente mayores que las compras de títulos que pudo haber hecho la Reserva Federal en lo que va del año. O sea que antes de empezar a vender títulos, como está anunciado que ocurra a partir del mes de mayo, ya la Reserva Federal, a través de este tipo de operaciones, ya los tiene vendidos. Obviamente los tiene vendidos a un día, al día siguiente los recompra, pero este volumen se ha incrementado de una manera que supera ya lo que puedan haber sido compras durante este periodo. Es más, en la última semana, la Reserva Federal constituyó operaciones de repo revertido por el orden de 57.000 millones de dólares, que eso es más que lo que piensa amortizar por mes de títulos de acuerdo al programa anunciado por la Reserva Federal durante el último Comité de Política Monetaria. Entonces, viendo este análisis en profundidad, digamos, de los distintos rubros del balance de la Reserva Federal, la conclusión a la que llegamos es que buena parte de lo que en el mercado se espera con temor, de alguna manera, esta contracción del balance de la Reserva Federal, esta restricción monetaria que eventualmente puede estar enfrentada a la economía, estos problemas de liquidez, ya ocurrió, ya lo tenemos hoy entre nosotros. Por lo tanto, en definitiva, es un factor que ya está de alguna manera incorporado en las variables con las cuales estamos trabajando. La primera conclusión, por lo tanto, o lo que sería la primera versión de la conclusión a la que queremos llegar con nuestro análisis, es que ya la Reserva Federal viene logrando un pronunciado desarme de su balance, que viene ocurriendo de manera anticipada al propio tapering, a lo que pueda ser lo que se llama habitualmente la restricción cuantitativa, y todo eso además pone a los agregados monetarios de la economía, creciendo al 10%, en una situación en la cual la tasa de inflación a mediano plazo puede ir bajando respecto de la inflación que hemos observado en los últimos meses. Recordemos que la cantidad de dinero estaba creciendo al orden del 20% sobre fines de 2020 y en este momento está creciendo al 10%, y en el primer trimestre incluso en forma anualizada ya hay también un guarismo menor. ¿Esto puede cambiar de alguna manera que justifique la ansiedad de los agentes económicos? Bueno, sí, pero tenemos que tener en cuenta que toda decisión, o sea, al haber hecho este análisis de los repos revertidos, lo que nos muestra es que toda decisión que tome la Reserva Federal sobre la tasa de interés está condicionado por el enorme exceso de liquidez que existe en el sistema financiero. ¿Tá? Normalmente uno suele mirar, o sea, uno ve que en muchos análisis se mira las decisiones de la Reserva Federal en materia de tasa de interés y enseguida cómo repercute eso en los títulos de deuda americana. Pero la tasa de interés que fija la Reserva Federal no es una tasa de endeudamiento para el gobierno americano. Es la tasa de interés que rige para las operaciones del mercado interbancario en los Estados Unidos. Y ese mercado interbancario tiene un muy alto grado de liquidez. O sea, las operaciones, las instituciones bancarias tienen un nivel de liquidez bastante mayor que podrían ser los requisitos regulatorios habituales, y por lo tanto, eso explica por qué cuando la Reserva Federal quiere subir la tasa, en definitiva tiene que intervenir
a través de estas operaciones de repo revertido para que efectivamente se materialice la suba de tasa de interés. Si no, esa suba de tasas no podría ocurrir. Entonces, ¿qué es lo que haría que la Reserva Federal diga, no, lo que estoy haciendo no alcanza, tengo que hacer mucho más? Bueno, que de la noche a la mañana nos encontremos que de tener repos revertidos, pasemos de golpe a tener un stock importante de operaciones de repos por parte de la Reserva Federal para evitar que la tasa de interés se vaya por encima del 1%. ¿Ah? Pero para que eso ocurra, tiene que haber un cambio totalmente drástico en las condiciones de liquidez del mercado bancario, que por ahora no lo estamos visualizando. O sea, tiene que haber un empeoramiento de las condiciones de liquidez del sistema bancario, que sí, que haga que la tasa de interés se vaya muy para arriba en las operaciones entre bancos, y entonces tenga que intervenir la Reserva Federal, no solo discontinuando las operaciones de repo revertido, que como dijimos, en definitiva, vencen al día siguiente, o sea que podría cambiar la situación de un día para otro, y a su vez pasar a ser repos de un día para otro. O sea, esa situación por ahora no está planteada, como decíamos, hasta comienzo de mayo todavía seguía haciendo este tipo de transacciones de repos revertidos de forma muy intensa la Reserva Federal. O sea que no hay motivos realmente como para que la Reserva Federal en sus próximas reuniones haga otra cosa que la que ya anunció en su última reunión. Bueno, dado que entonces aparentemente la Reserva Federal está haciendo su trabajo en materia de compresión monetaria, es más, ya lo ha hecho en buena medida antes de empezar a anunciar que lo va a hacer, ¿verdad? De acuerdo a los números que hemos estado viendo. Bueno, entonces, ¿dónde están los daños a la economía norteamericana? ¿O dónde pueden venir los daños a la economía norteamericana? Y ahí es donde entra el otro jugador que también muchas veces suele ser ignorado, que es el sistema bancario. O sea, el que produce el dinero con el cual funciona la economía, en realidad es el sistema bancario, no la Reserva Federal. Y los bancos producen ese dinero a través de la generación de pasivos, o sea, lo que normalmente se llaman depósitos. Y esa generación de pasivos justamente fue más moderado cuando la Reserva Federal inyectó liquidez en plena pandemia, y la restricción posterior también ha sido más moderada. O sea, como demostrábamos hace un momento, la cantidad de dinero pasó de crecer un 20% cuando la base monetaria de la Reserva Federal crecía al 50%, y ahora que está teniendo variaciones negativas, bueno, la cantidad de dinero está en el orden del 10% de crecimiento interanual. ¿Por qué? Porque justamente uno de los componentes principales de los pasivos monetarios de la Reserva Federal, esos que se están comprimiendo, son los depósitos de los bancos en la Reserva Federal, o sea, es liquidez del sistema bancario. Entonces, si los bancos utilizan esa reducción de sus depósitos en la Reserva Federal para comprar títulos o para dar crédito, las condiciones de liquidez de la economía no se ven tan sustancialmente alteradas. Y eso es efectivamente lo que ha estado ocurriendo. Si uno mira la evolución del crédito de los bancos norteamericanos durante todo este periodo de la pandemia y después, vemos que durante el año 2020 esto operó con mucha volatilidad, hubo un crecimiento incluso bastante sorprendente, muy extraño en algún momento del año 2020, que después se neutralizó. Esto probablemente se debe a lo que fueron las medidas iniciales para estimular el consumo cuando la economía estaba en el lockdown. Eso se revirtió posteriormente. El 2020 con mucha volatilidad terminó con una variación relativamente pequeña finalmente del crédito. Y durante 2021 arrancó con un crecimiento muy lento del crédito, pero luego se ha ido acelerando, y hacia el primer trimestre de 2021 estamos con tasas del 8%, entre el 8 y 9% de crecimiento del crédito, con una particular aceleración hacia el mes de marzo y lo que va de abril. Lo que tenemos datos, digamos, como hasta la tercera semana de abril, donde el crecimiento del crédito, por ejemplo, al consumo durante el mes de abril anualizado,
estaría en el orden del 20% interanual, el 20% anual, o sea, el mes anualizado. O sea que realmente los bancos están activos no solamente en dar crédito, sino además también en comprar títulos. Si uno mira el segundo gráfico, acá tenemos justamente la descomposición del balance de los bancos comerciales americanos. Las barras azules es el 2021, las barras naranjas es el primer trimestre de 2022. En 2021, en términos de variaciones, hubo un crecimiento de pasivos de los bancos, o sea, ahí vimos ya habíamos hablado de la expansión monetaria que hubo durante el año 2021. ¿Y cuáles fueron la contrapartida de este aumento del lado derecho del balance de los bancos americanos? Mucho crecimiento de liquidez, o sea, sobre todo depósitos en la Reserva Federal, un poco de crédito y también un volumen importante de compra de títulos. O sea, no fue solo la Reserva Federal la que compró bonos del Tesoro americanos durante el año 2021. Los bancos también canalizaron buena parte de su liquidez a la compra de deuda pública norteamericana. ¿Qué es lo que está pasando en 2022? Los depósitos han crecido menos en lo que va del año, anualizado. Ha habido una muy fuerte contracción de la caja, de las disponibilidades de los bancos, que, bueno, ¿hacia dónde fue? Básicamente hacia crédito y hacia títulos, ¿sí? O sea que los títulos que está dejando los títulos de deuda que está dejando de comprar la Reserva Federal los están comprando los bancos. Y a su vez es una economía en la cual el crédito está creciendo de manera muy dinámica, como ya le dije recién, sobre todo si uno mira los meses de marzo y abril. Esto contempla solamente hasta el mes de marzo, el mes de abril continúa con esta tendencia, sobre todo en lo que tiene que ver con el crédito. Esto no es una economía en recesión, o sea, esto no es una economía castigada por una política monetaria restrictiva. O sea, una economía en la cual el crédito está creciendo incluso a tasas superiores que la inflación, o sea, que está creciendo en términos reales, en modo alguno uno puede considerar que es una economía que está entrando en recesión. O sea, los bancos no prestan durante una recesión, si están prestando es porque hay capacidad crediticia para consumo, para financiamiento de empresas, y eso se corresponde con los números del nivel de actividad que uno vio en el primer trimestre de Estados Unidos, donde justamente los factores de crecimiento de la economía estuvieron en el consumo privado y en la inversión privada. O sea que el crédito a empresas, el crédito al consumo, está creciendo fuerte en Estados Unidos, por lo tanto, mal puede decirse que la economía, la política monetaria le esté generando un daño o limitando el crecimiento de la economía norteamericana. Por lo tanto, vamos a reescribir un poco nuestra conclusión anterior, agregando, además de lo que decíamos, de que no había motivos para que la Reserva Federal se ponga nerviosa y empiece a actuar en forma improvisada, apartándose de sus anuncios previos. Además, podemos afirmar que los bancos norteamericanos mantienen condiciones de liquidez sumamente saludables para el funcionamiento de la economía, y también le están dando un sostén al financiamiento del gobierno mediante la compra de títulos, evitando de esa manera que incluso las tasas de interés de mercado puedan subir más de lo que ya han subido. Mantenemos evidentemente la conclusión de que lo que haría cambiar esto es una situación anormal, ¿verdad? Un cambio drástico que no se está viendo en las condiciones de liquidez del sistema bancario. Y bueno, pero eso nos lleva a la última pregunta. Bueno, ¿verdad? Si la política monetaria en definitiva está generando toda esta fiesta de crédito y está todo tan saludable y demás, bueno, ¿qué pasa con la inflación? ¿Cómo se frena la inflación si el crédito está creciendo? Y bueno, aquí es donde viene un poco el condicionamiento o el punto
signo de interrogación, digamos, en lo que es la coyuntura norteamericana actual. Estas condiciones monetarias, que son relativamente benignas, no son consistentes con una inflación que uno la vea llegando rápidamente al 2% que tiene como objetivo la Reserva Federal. Lo que sí permiten, sobre todo mirando lo que fue el 6,7% del primer trimestre anualizado, sí permiten tener una lectura consistente con una inflación que podría estar entre 4 y 5%, digamos 4,5% para hacer un promedio, de inflación en un horizonte de 12, 18 meses. ¿Ah? Eso es más alto que lo que tiene la Reserva Federal, es más bajo que lo que estamos viendo hoy. Pero, y aquí también hay que hacer una advertencia, de que si el crédito se sigue acelerando, como lo vimos en marzo y como lo estamos viendo en abril, el crédito bancario, eso le podría eventualmente poner un piso a la inflación más alto que este 4,5. O sea que esto es un poco la luz amarilla que sin duda también debe estar mirando la Reserva Federal. Pero no es volviéndose loco con aumentos de tasa de interés que se frena este factor. Evidentemente, los bancos centrales tienen otros instrumentos para limitar el crecimiento del crédito bancario sin tener que recurrir a suba de tasas, y además yo creo que la Reserva Federal también está viendo hasta dónde llega este manejo, digamos, de su cartera de crédito por parte de los bancos. Por ahora ha sido de manera muy prudencial, sin que haya aumentos significativos de la morosidad, y en una situación donde tanto desde el punto de vista de las empresas como de las familias hay condiciones relativamente saludables para lo que es la historia financiera de Estados Unidos, para el endeudamiento tanto de familias como de empresas. Por lo tanto, más que acelerar la suba de tasas, que como vimos es incluso hasta problemático dadas las condiciones de liquidez que tiene el mercado bancario, lo que sí es probable que ocurra, a nuestro modo de ver, es que el proceso de suba de tasa de interés sea más largo que lo que actualmente está viendo el mercado. O sea, no va a ser una cosa que sube la tasa de interés en 2022 y se empieza a frenar en 2023 y eventualmente empiezan a bajar de vuelta, sino que esto es probable que sea un proceso que en forma gradual continúe durante 2023 y eventualmente también se extienda hacia 2024, buscando un nivel objetivo de tasa de interés mayor a mediano plazo que el que estábamos acostumbrados en la década pasada. Pero de todas maneras, un proceso gradual, donde la inflación eventualmente también va a ir descendiendo en forma más gradual que lo que espera el mercado, y que nos lleva, bueno, a la versión final de nuestra conclusión, que es que estas condiciones monetarias, si bien son consistentes con una reducción de la inflación, es una reducción moderada con factores de riesgo al alza, ¿verdad?, que hay que mirar con atención. Que a su vez, hay que agregar que podemos encontrarnos no ante una aceleración a 75, 100 puntos básicos de aumento de tasas en las próximas reuniones, sino que un proceso de 50 puntos básicos o 25 puntos básicos, nos acostumbremos a verlo como algo habitual durante 2023 y quizás también durante 2024. En ese contexto, los bancos probablemente continúen dando crédito en una economía que se va a seguir probablemente en condiciones más sanas que las actuales, con un contexto inflacionario que eventualmente va a ir yendo bajo control, aunque de forma gradual, y también esta inflación, reconozcámoslo, también va a ayudar al gobierno norteamericano a mejorar un poco lo que es el peso de la deuda como porcentaje del producto. Seguimos remarcando como advertencia que esto puede cambiar y realmente generar una distorsión mucho mayor, solo si hay un cambio muy abrupto, desfavorable, en las condiciones de liquidez del sistema bancario, cosa que por el momento no estamos viendo. Y bueno, Andrés, eso es un poco esta reflexión, estas preguntas hechas a mí mismo, que bueno,
yo quedé conforme con la respuesta. Espero que tú y los oyentes también. Julio, impecable y clarísimo como siempre. Acá, como yo decía al principio, hace un par de semanas nada más, que vos nos diste la presentación en Fundación Achugarri, que muchas personas la descargaron. Pasaron poco tiempo. No hay grandes cambios al Aulus, más allá de estos comentarios que vos hacés, más allá de lo que dijo la Reserva Federal la semana pasada. Las conclusiones para ti siguen siendo las mismas en términos de la alocación de activos respecto a bonos o acciones, o algo cambió en eso. No, o sea, justamente, o sea, si nosotros preparándonos a un escenario donde vemos una inflación persistente a mediano plazo, no descontrolada, pero sí más alta que la que veíamos durante la década pasada, seguimos pensando que commodities, instrumentos de renta variable, especialmente los que pagan dividendos, siguen siendo la mejor forma de protegerse en ese escenario de inflación. Los títulos de interés a tasa variable también yo creo que tienen su oportunidad para lo que puedan ir siendo estos ajustes en la tasa de interés. Y la renta fija, digamos, si bien obviamente hoy por hoy tiene tasas mucho más atractivas que las que tenía un año atrás, yo creo que, dado que yo creo que vamos a un objetivo de tasas que va a ser más alto que el que teníamos en el pasado, es algo a lo que todavía no me apuraría a entrar. Y está bueno ese último comentario porque naturalmente hay también un poco de ansiedad de parte de todos en tratar de aprovechar esta suba de tasa como una oportunidad. El tema es si esto no se seguirá acentuando, que es un poco lo que vos manifestás en esas preguntas. Con lo cual capaz que es un momento de calma tanto para la renta variable, aquellos que están preocupados por la caída, como también aquellos que están preocupados por entrar a la renta fija, ¿verdad? Exacto. Yo creo que para que quiera entrar en renta fija, mantendría la recomendación que hemos estado haciendo en Beca durante un buen tiempo, que es el short duration, digamos, ¿no? De manera de tener una menor sensibilidad de lo que pueden ser alzas de tasas de interés, sobre todo en la parte larga de la curva, que yo creo que el mercado está muy anclado en esa memoria de una tasa en torno al 2, 2,5% a largo plazo. Entonces cree que no puede subir de 3 y que ya de haber llegado a 3 no tiene otro camino que bajar. Yo creo que eso es algo que puede cambiar a lo largo de esta década. Julio, muchísimas gracias por estar siempre ahí al pie del cañón, por compartirnos tus propias preguntas y darnos tus propias respuestas. Y bueno, y a quienes nos escuchan, decirles que bueno, tratamos con estos contenidos de dar respuestas a la cantidad de preguntas que hay, a llevar algo de tranquilidad o de luz sobre lo que está pasando. Son días donde intentamos estar al pie del cañón también nosotros, atendiendo sus consultas. Discúlpenos si no podemos responder todas las llamadas, pero esperamos que a través de estos contenidos poder darles la visión de Beca